El día de hoy trataremos el tema del marco teórico. Presentación elaborada por Ana Lorraine Barbosa Jaime, Herminia Balanta Mina y Mónica del Pilar Jaramillo Soto, como actividad 2.1 para la materia fase inicial de la investigación educativa del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México bajo la orientación del doctor Adrián Ábrego Ramírez. Como introducción tenemos, es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo, Aristóteles. El presente trabajo expone cómo se debe fundamentar el marco teórico de una investigación, teniendo claros los diferentes tipos de marcos teóricos, al igual que sus funciones, las etapas por las que debe pasar, los aspectos a tomar en cuenta para valorar la pertinencia de la literatura revisada y la realización de la discriminación de las fuentes de información. Todo lo anterior va encaminado a la realización del marco teórico, el cual cumple con el direccionamiento de todo proceso de investigación, ya que es la base para sostener bajo pilares fuertes el análisis de teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes referidos al tema. ¿Y qué es el marco teórico? El marco teórico es el pilar fundamental de cualquier investigación, pues la teoría constituye la base donde se sustenta cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado. Es el sustento teórico del estudio, según Hernández, Sampieri y Méndez 2009. Es la definición de los conceptos centrales del estudio propuesto, el cual debe estudiarse de manera acuciosa y concienzuda. Generalmente trata los antecedentes o marco referencial y las consideraciones teóricas del tema de investigación. Dependiendo de la naturaleza de nuestro trabajo de grado, se pueden desarrollar aspectos teóricos contextuales o legales que permitan comprender el tema de estudio. El marco teórico es una demostración de nuestra postura como investigador, de las ideas con las que nos relacionamos y los juicios que compartimos con otros autores. Dentro de las funciones del marco teórico tenemos, según Salazar 2002, delimitar el área de investigación, hacer un compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar, expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia, ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, orientar sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, ayudar a ampliar el horizonte del estudio, guiar al investigador para que éste se centre en su problema, evitando así posibles desviaciones del planteamiento original, dar confiabilidad a la escogencia de una determinada metodología, los instrumentos de medición, el proceso de recolección de datos y la evaluación de los resultados. Dentro de los diferentes tipos de marco teórico tenemos el referencial, que comprende las presentaciones de evidencias provenientes de estudios empíricos desarrollados en el ámbito del problema a investigar. En este apartado se deberá analizar todo aquello que se ha investigado acerca del objeto de estudio, qué se sabe del tema, qué estudios se han hecho en relación a él, desde qué perspectiva se ha abordado. Requiere igualmente una exhaustiva revisión de la bibliografía, preferiblemente de los últimos 5 años. Y el marco teórico se refiere a la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento. Otros tipos de marco teórico son el conceptual. El investigador define y delimita según su criterio y de acuerdo con su marco teórico algunos conceptos involucrados en las variables de investigación. El marco espacial. El investigador determina en el diseño de la investigación el ámbito en el cual se enmarca la construcción del conocimiento. Este ámbito puede ser un grupo social, una organización, una zona geográfica. Y el marco temporal. En el diseño de investigación, su autor debe especificar el periodo al cual corresponde la información que servirá para su análisis en la construcción del conocimiento. El marco teórico y cada uno de sus apartados resultan de gran relevancia a la hora de abordar un tema de investigación, pues permite definir la ruta a seguir, hacer un análisis de la pertinencia del tema de objeto de estudio, así como delimitarlo contextualmente de tal manera que se convierta en un tema auténtico y original. Para elaborar el marco teórico tenemos en cuenta las siguientes etapas. Primero, la revisión crítica de la literatura correspondiente, pertinente y actualizada. Tenemos en cuenta ahí el inicio de la revisión de la literatura,
que puede iniciarse con el acopio de referencias y fuentes primarias. Se debe consultar uno o varios especialistas en el tema a consultar en Internet. La elección de palabras claves facilitarán la búsqueda. Obtención, recuperación de la literatura. Una vez identificadas las fuentes pertinentes para el estudio, se hace necesario la ubicación de las mismas. Consulta de la literatura. Una vez ubicadas las referencias, se procede a consultarlas, seleccionando las que sean útiles. Para esto es conveniente hacerse las siguientes preguntas. ¿La referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio? ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? Al seleccionar la literatura útil, se procede a diseñar un mapa de revisión. Además, es conveniente realizar un resumen de los artículos y documentos más relevantes. ¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Si hay una teoría completamente desarrollada y que se aplica a nuestro problema, y si hay varias teorías con soporte empírico que se aplica al problema. Si hay piezas o trozos de teoría con cierto respaldo empírico, si hay descubrimientos interesantes y si hay guías aún sin estudiar e ideas vagamente relacionadas con el problema. Y como segundo punto es redactar ya en sí el marco teórico. En esta etapa consiste en redactar su contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias, adoptando teorías o desarrollando una perspectiva teórica, además del análisis conceptual de las variables centrales del estudio. Esto según Ramírez 2015. Para valorar la pertinencia de la literatura revisada, debemos tener claro qué información necesitamos y para qué, para poder discriminar aquella información que, aunque de calidad, no nos sea útil. Por otra parte, la evaluación de la información es una cuestión muy compleja, ya que depende de las características de la persona que la va a utilizar, su nivel de conocimientos previos sobre el tema, su capacidad de comprensión y aprendizaje, sus actitudes o el contexto en el que se encuentra. La necesidad de información. El contenido y la autoría son dos factores muy importantes por lo que debemos valorar aspectos como la procedencia de la información, su cobertura temporal y geográfica, su actualización, su originalidad, su objetividad y estructura, su finalidad y el tipo de público al que va dirigido. Se debe intentar responder a los interrogantes: ¿de dónde? Procedencia del recurso o información. ¿Quién? Es su autoría o edición. ¿Para quién? ¿A quién va dirigido? ¿Por qué? Su finalidad o propósito. ¿Cuándo? Su actualidad o visión histórica. ¿Cómo? Exposición de la información y facilidad de uso y acceso. ¿Qué? Su contenido y dónde? El lugar. Al dar inicio a la revisión de la literatura, se debe tener muy presente que habrá un cúmulo de información y se debe ser preciso al realizar la respectiva valoración de los recursos obtenidos, que serán de gran apoyo para la elaboración del marco teórico que conlleva el inicio de la investigación objeto de estudio. Entre los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de valorar la literatura encontramos: escoger las aportaciones teóricas de mayor relevancia que conduzcan a la comprensión del objeto de estudio. Analizar el índice de contenido y el índice analítico. En los documentos científicos es importante revisar el resumen y palabras claves, examinar las conclusiones, observaciones y o comentarios finales. Según Mertens 2010 y Creswell 2013, proponen una revisión que puede ser aplicada de manera práctica a cualquier referencia. Esta implica recolección y análisis de datos y registra la revisión de los siguientes aspectos: planteamiento del problema e hipótesis, paradigma del investigador, diseño, muestra, tamaño, características de participantes, métodos de selección utilizado, estrategias de análisis y tips de análisis realizados, resultados y discusión. Si concluida la revisión de referencias, el planteamiento de estas no coinciden con el objeto de estudio, entonces se desecha o se revalora. Si el paradigma es distinto, se debe considerar si resultan útiles. El diseño, muestra, análisis, resultados y discusión deben ser apropiados de acuerdo con el planteamiento del estudio revisado. ¿Cómo realizar una discriminación de fuentes de información?
Existen tres tipos de fuentes que están clasificadas en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son directas, son aquellas que contienen información no abreviada y su forma original. Son todos los documentos científicos o hechos e ideas estudiadas bajo nuevos aspectos. Las fuentes secundarias son aquellas que contienen información abreviada, tales como resúmenes, compilaciones y listados de referencias publicadas en las diferentes áreas de conocimiento. Son fuentes de tipo indirecto. Finalmente, las fuentes terciarias corresponden a documentos que comprenden nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Actualmente, las fuentes primarias son las más utilizadas para elaborar marcos teóricos en todas las áreas del conocimiento, como los libros, las revistas científicas y las ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y otros eventos similares, porque son las fuentes que profundizan más el tema que desarrollan. Al seleccionar las fuentes primarias debemos tener presente: enfocar el tema desde el punto de vista que pretendemos establecer, escoger las publicaciones más actualizadas. La fuente encontrada debe tener un contexto similar a la de la investigación que se va a realizar. Si la fuente es de Internet, se desechan las que son comerciales y no tienen información corroborada. Además, las que son sesgadas y carecen de fundamentos. De este trabajo podemos concluir: al abordar un tema de investigación, resulta de gran importancia el trabajo que se realice frente al marco teórico, pues permite emplear la descripción del problema en cuanto debe hacerse un análisis exhaustivo del mismo. Se hace necesario conocer a fondo las etapas para la construcción del marco teórico del tema de investigación, por cuanto cada una de estas brinda información precisa para contextualizar el problema de investigación y el desarrollo de una perspectiva teórica del mismo. El desarrollo de la presente actividad brinda la posibilidad de reconocer y comprender el papel que desempeña la literatura en el proceso de investigación, así como desarrollar nuestras competencias para la búsqueda acertada en la revisión de la literatura. También podemos concluir que debe realizarse una adecuada valoración de la literatura, ya que ésta debe ser pertinente con respecto al tema de investigación y establecer una acertada coherencia desde las teorías escogidas como su pilar hasta los objetivos trazados en el desarrollo del objeto de estudio. Las fuentes primarias son las más utilizadas a la hora de seleccionarlas como referentes a los procesos del desarrollo del marco teórico, ya que guardan información relevante para relacionarlas en la investigación. En todo sentido, la estrategia es saber elegirlas. Y finalmente, se debe seguir un plan adecuado para seleccionar la literatura relevante en toda investigación, y además que guarde una relación estrecha con el objeto de estudio, donde además se observen características similares que se acerquen al objeto de estudio. Muchas gracias por su atención.